Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Espero se encuentren muy bien. Somos el grupo 2. Vamos a explicarles las funciones sí y o como tenemos en pantalla. Vamos a iniciar con la función sí. Esta nos permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado esperado. Puede tener dos resultados dependiendo de la condición. Un resultado puede ser verdadero o falso o bien puede devolvernos la característica que nosotros querramos. La función sí se puede combinar con otras funciones como es el caso de o y de la función no. En este caso, la función sí se dicta bajo la siguiente forma: igual sí, prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. Un ejemplo de ello es saber si una persona es mayor o menor de edad. En este caso construimos una tabla y lo que hacemos es lo siguiente. Bajo la lógica del argumento de saber si es mayor o menor de edad estableciendo 18 años como la mayoría de edad, a la casilla donde se encuentra edad le hacemos la siguiente pregunta. En este caso, esta es la casilla G5. Igual si nuestra prueba lógica sería la casilla. Le hacemos la siguiente pregunta. Si G5 es mayor o igual a 18, nos tiene que devolver un valor si verdadero. Si esto se cumple, nos va a devolver mayor de edad, como es en el caso del ID1, o bien nos va a devolver menor de edad si esta condición no se cumple, como es el caso del ID número 2 y el número 4. Otro ejemplo, bajo la misma lógica, es saber si ciertas personas tienen un permiso para poder asistir a un evento. Lo establecemos de la siguiente manera. De igual forma, le hacemos la misma pregunta con la condición de sí. En este caso, G14 sería esta casilla de aquí. Le hacemos la misma pregunta. Si G14 es igual a sí, nos tiene que devolver nuestro valor tiene permiso. De lo contrario, nos devuelve no tiene permiso. En este caso, los IDs 2 y 3 cumplen con el argumento que le hacemos al principio y nos devuelve el primer valor verdadero, tiene permiso. Como es el caso del ID 1, 4 y 5, nos devuelve no tiene permiso porque no se cumple la condición lógica que establecimos. Errores comunes. El 0 en la celda significa que no hay un valor sí verdadero ni un valor sí falso. O sea, no se estableció la lógica de lo que quiere que nos devuelva una vez establecemos el argumento. Y el número nombre en la celda, la fórmula se ha escrito de manera incorrecta. Continuando, la función y sirve para determinar si todas las condiciones son verdaderas. Esto es muy importante porque esta es la mayor diferenciación con la función o que vamos a ver más adelante. Si los valores cumplen con el argumento deseado, el resultado verdadero es verdadero. De lo contrario, es falso. El resultado se decide únicamente bajo las reglas de verdadero y falso. Y como veníamos comentando, la función y se puede combinar con la función sí. A esto comúnmente se le llama funciones anidadas o combinadas. Tenemos un ejemplo de cómo se puede ver. Ahora, ¿cómo funciona y? Es con un valor lógico 1, valor lógico 2, pero ¿qué vamos a evaluar? Es lo más importante aquí. Tenemos un ejemplo y es saber si un grupo de personas cumple con los requisitos para graduarse. En este caso, los requisitos que nosotros establecimos para saber si una persona cumple o no cumple son los siguientes. Exámenes mayores o iguales a 5 significa aprobado y haber realizado la práctica laboral. Hay que recordar que en este caso estamos estableciendo tres condiciones muy estrictas. Pasar los dos exámenes, examen 1 con mayor o igual a 5, examen 2 bajo la misma lógica y o argumento. Y además de eso estamos agregando práctica laboral, si se cumple o no se cumple. En este caso, los valores los establecemos nosotros, pueden ser un valor, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser n número de valores siempre y cuando todos se cumplan. Y estos argumentos nosotros los establecemos. En este caso, aquí podemos ver que nosotros lo dividimos para ir entendiendo la función. Podemos hacerlo directamente como es el tercer renglón que vemos aquí, pero también podemos verlo de una manera más simple. Esta primera columna que dice exámenes aprobados, le hacemos la siguiente pregunta. Y si F6 es mayor o igual a 5,
que es la columna del examen 1. Y G6 es mayor o igual a 5, que es la columna del examen 2. Si esto es cierto, nos devuelve, le damos con un sí. En este caso, este sí se traduce a verdadero. Si esto no se cumple, ninguno de los dos argumentos nos va a volver un falso. En este caso, en el ID1, como podemos ver en exámenes aprobados, la primera persona nos devuelve un verdadero porque sabemos que pasó ambos exámenes. Ahora, hacemos otra pregunta. ¿Cumple con los requisitos para aprobar? Aquí simplemente podemos hacerlo de la siguiente manera. Incluir el argumento que nos falta, que es el de la práctica laboral, en este caso de la casilla H6, y simplemente le preguntamos H6 igual sí. Recordemos que este sí se traduce en verdadero. Si esto no se cumple, se devuelve en falso. Ahora, podemos unir todas las casillas, argumentos, ¿verdad? Y hacerlo en una sola pregunta. Y como pueden ver, es la conjunción de todos los argumentos separados. Lo mostramos así para que entiendan que podemos trabajarlo por partes o podemos trabajarlo construido en una sola ecuación. Y nos va a volver los mismos resultados, exactamente los mismos, porque se tienen que cumplir con los argumentos que establecimos, ¿verdad? Ahora, como decíamos, se puede unir con sí. Y lo importante aquí es entender lo que hablamos con sí, ¿verdad? Solo se va a saber que se nos pueden devolver un sí o un no. En este caso establecemos sí o no porque queremos saber si aprobado sí, aprobado no. En estos casos hay que recordar que aquí podemos poner el argumento que nosotros querramos. Entonces, en lugar de poner un sí, podemos poner si está aprobado y lo que nos va a volver la casilla de Excel, en lugar de un sí, va a ser un sí está aprobado, no está aprobado. Esto queda a gusto de la persona. Entonces, cuando usamos el sí anidado o combinado, hacemos lo siguiente. Ponemos igual sí, e inmediatamente ponemos paréntesis e ingresamos la función y. Como pueden ver aquí, lo que está dentro de la función y aquí es exactamente el mismo argumento unido. Entonces, ese es el mismo argumento, lo colocamos aquí adentro y lo importante es una vez cerrar con paréntesis. Inmediatamente poner punto y coma para ahora sí, en la función sí nos devuelva los argumentos que nosotros querramos. Vuelvo y repito, nosotros colocamos sí y no para efectos prácticos de saber si prueba o no prueba. En este caso, como pueden ver, solo 3 personas cumplen con los requisitos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el ID8, hay una persona que pasa los exámenes, pero no pasa la práctica laboral o no la realiza. Y recordando que en este caso todos los valores deben cumplirse, al uno no debe ser verdadero, él no aprueba. Ahora, otro ejemplo es saber si la persona fue aceptada o no en el posgrado. Otra vez, los argumentos los hacemos nosotros. En este caso quisimos establecer solo 2, justamente para que entiendan que la cantidad de argumentos lo establecemos nosotros. En este caso, n número de argumentos puede ir de 1 hasta 255. En este caso, con 2, para efectos prácticos, lo hicimos. Entonces, de nuevo, podemos hacerlo separado, como explicábamos, o hacerlo junto, que al final la respuesta va a ser igual. El argumento nos tiene que devolver o verdadero o falso según la estructura de la condición que se esté usando, ¿verdad? En este caso establecemos que el promedio tiene que ser mayor a 8 y el segundo requisito es una carta de recomendación. Las preguntas son las mismas para la columna de F21. Preguntamos si es mayor o igual a 8, nos devuelve sí, recordando que sí se traduce en verdadero y si este argumento no se cumple, nos devuelve un falso. Y en G21 preguntamos si cumple con la carta de recomendación. Si esto no se cumple, no cumple con los requisitos. Si cumple con uno de dos, tampoco cumple con los requisitos. Recordar que y tienen que, en este caso, los dos cumplirse para que sea verdadero. Como es en el caso del ID número 2, como vemos aquí,
Él cumple con los requisitos porque posee un promedio mayor a 8, en este caso 9.0, y adicional posee la carta de recomendación. Cuando nosotros hacemos el argumento en Excel con la función y, nos devuelve cumple con los requisitos. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que estábamos diciendo anteriormente. En el argumento, cuando usamos el si anidado, de nuevo, en la parte final colocamos lo que nosotros queremos que nos devuelva. Eh, hicimos el argumento así para que entiendan que el Excel da lo que uno le pide. La función O, finalmente, sirve para determinar si algunas condiciones de una prueba son verdaderas. Eso es lo importante y ya vamos a ver por qué. Un resultado se decide únicamente bajo las reglas de verdadero y falso. Como pueden ver aquí, la función O es igual a la estructura de la función I, valor lógico 1, valor lógico 2. Pero la diferencia está en que para la función I, todos los argumentos deben ser verdaderos y en la función O no, porque la función O busca otro tipo de estructura argumental. Hay que entenderlo como que o cumple una cosa o cumple otra, pero no puede cumplir las dos en la función O. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, saber que las personas pertenecen específicamente a un área de la empresa, ¿verdad? Sabemos que las empresas son muy grandes y solo queremos, por ejemplo, mandar un correo a una determinada área o determinadas áreas. Antes de ir de lleno con el ejemplo, hay que recordar esta nota importante. Si ambos valores son falsos, el resultado es falso. No obstante, si uno de los resultados es verdadero, el resultado es verdadero. No importa el orden para el verdadero de la prueba lógica 1, prueba lógica 2, si es falso verdadero o verdadero falso. Siempre y cuando uno sea verdadero, el resultado es verdadero. Recordar entonces que cuando ambos son falsos, el resultado es falso. En los demás resultados siempre va a ser verdadero. Ok, esta es la tabla que construimos, ¿verdad? Entonces tenemos varias formas de usar la función O. Podemos usarla primero, preguntarle a E4 sería esta casilla de aquí, empezando la ID 1 en área tecnología, esa es E4. Hacemos la siguiente pregunta, si igual E4 es igual a servicio al cliente, esto me va a volver verdadero o falso. En este caso nos devuelve falso porque la persona no es de servicio al cliente. En la siguiente casilla hacemos exactamente la misma pregunta pero cambiando la palabra en lugar de servicio al cliente, tecnología. Si esto es cierto, nos tiene que volver un verdadero. En este caso es cierto porque lo podemos ver en la tabla, la persona es parte del grupo de tecnología, del área de tecnología. A la hora de hacer la función O, lo que hacemos es comparar esos argumentos lógicos dentro de, ¿verdad? Y nos devuelve si es verdadero o falso. Ahora, de nuevo, podemos usar el mismo argumento una vez escrito en una sola fórmula, en lugar de hacerlo separado, y nos va a volver exactamente el mismo resultado. En la columna de otra forma se puede ver los resultados también. Y también se puede usar con si anidado. De nuevo, esto queda a gusto de la persona. Pueden hacerlo separado, pueden hacerlo junto. Lo importante es que el argumento esté bien establecido. Aquí pueden ver que nosotros elegimos que cuando usamos si nos devuelva verdadero o falso, justamente para que tenga sentido lógico con lo que estamos preguntando. Otro ejemplo, para que quede más claro e incluso menos abstracto, saber qué preferencia tienen varias personas para el acompañamiento de la pizza. Nuestro argumento entonces, en este caso, va a ser saber quiénes les gusta el pepperoni o la piña. Es importante destacar que pueden haber otros valores en las tablas, por ejemplo, aquí podemos ver jamón, y esto no va a afectar a la pregunta porque solo estamos buscando conocer uno o varios valores en específico.
En esos casos que exista un ejemplo como este y recordamos la tabla, como se va a cumplir que son falsos, el resultado siempre va a ser falso. En este caso lo vamos a hacer directo de la forma de, como señalamos aquí de otra forma, es simplemente hacer el argumento de nuevo E24, que es la casilla de preferencia. Si es igual a piña, punto y coma, segundo argumento lógico, misma casilla de 24 si es igual a pepperoni, porque son los dos sabores que queremos saber. Cerramos el argumento. Si uno de esos dos es cierto, nos devuelve verdadero. Como es el caso del ID4, ninguno cumple, por lo que nos devuelve falso. Hay que recordar que cuando el argumento 1 y el argumento 2 son falsos, el resultado siempre va a ser falso. Y finalmente, la columna C y O anidados, lo que hacemos es hacer usar el mismo argumento y que nos devuelva el resultado deseado. En este caso hicimos verdadero o falso para que nuevamente coincida con lo que nos devuelve la fórmula. Estas serían las tres funciones. Esperamos que haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por su atención.